Listo. Bueno, muchachos, empecemos. Vamos a empezar con nuestro desarrollo en la web. Vamos a ver la parte referente a introducción y vamos a ir mirando cómo la evolución de las tecnologías y las necesidades que se dan por otras tecnologías pues va haciendo que se evolucione la red y va haciendo que se evolucione también las tecnologías que acompañan esta red, ¿sí? Eso es importante también para nosotros. Vamos a ver la parte de arquitectura, pero para ver la parte de arquitectura tenemos que ver tanto la arquitectura de Internet como la arquitectura que se forma a través de Internet. ¿Sí? Las tecnologías que acompañan esa arquitectura. Eso es importante, conocerla para saber más o menos cómo funciona. No vamos a saber la ciencia cierta todo, porque pues no es un curso de redes, pero sí vamos a dar una noción de cómo se está ejecutando y cómo se puede cómo puede evolucionar a través del tiempo esto, ¿vale? Entonces vamos mirando, importante. Eh, ya habíamos visto, lo primero que apareció fue en Estados Unidos cómo arranca la Internet, que eso es una de las cosas importantes, cómo arranca en sí toda la parte de Internet y cuál fue su propósito inicial. Cuando sabemos el propósito inicial de Internet, esto me dicen si se está escuchando bien, por favor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo. profesor. Perfecto. Cuando arranca Internet, su propósito inicial, ¿cuál era? Pues nace como una paranoia de Estados Unidos hacia la Guerra Fría. Ustedes saben que esta situación pues hacía que tanto Estados Unidos como Rusia pues sufrieran paranoia de ataques o posibles ataques que se pudieran dar durante este periodo. Ahí es donde nace la historia de la Internet, cuando pues en 1957 Estados Unidos habilita la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, ¿sí? Y la clave, pues esto es lo que, si ustedes van y miran lo que es la clave de la Internet, es ARPANET como tal, el papá de todo lo que conocemos como Internet, y nace pues de esta agencia. Y es la clave de la historia de Internet, pues los responsables de la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías con propósitos obviamente defensivos, militares, entre las redes de ordenadores. ¿Qué era el propósito que tenía? Pues que no quedaran incomunicados ante un eventual ataque, que como pudieran primero que todo, seguir compartiendo la parte de conexiones y que no perdieran esa información o ese acceso a la información en un eventual ataque. Eso fue el propósito de formar Internet. Eh, en 1961, Leonard Kleinrock presentó su teoría de conmutación de paquetes en una tesis doctoral de la MIT. Si ustedes van y miran, pues probablemente esto es impulsado por la misma Ministerio de Defensa, que es uno de los que más esto patrocina o impulsa investigaciones en Estados Unidos. Es un gran aportador en este tema de investigación hacia las universidades. Afirmaba que dos servidores podrían comunicarse y enviar y recibir paquetes de información transportada por paquetes a través de una red de nodos. ¿Sí? Cuando hablamos de una red de nodos es simplemente una red, una LAN, eso es lo que se refiere. ¿Sí? No una LAN como la conocemos, pero sí una LAN rudimentaria. En 1962, solo un año después, se presentó un sistema de comunicaciones que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada se podía conectar. Eso fue hasta ahí, solo un año después, con lo que hace Leonard Kleinrock, pues hacen o visionan la red como una red interconectada de dos computadores. Lo que nosotros prácticamente hacemos ahora de manera natural, que es hacer una red ponchada, pues eso era algo muy difícil de concebir antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo ponchar el cable, sino todo un protocolo de comunicación que no existía hasta el momento. Ya en 1961, 65, 4 años después, existe lo que es la red de amplia, una red WAN, ¿sí?
Eso es lo que pasa en eso cuando Lawrence G. Roberts en Massachusetts y Thomas Merrill en California conectaron dos computadoras. ¿Sí? Eso es lo que hicieron, conectar dos computadoras en manera distante. ¿Cuáles fueron? La TX2 y con la Q32 en una línea de red telefónica. Eso fue conectar la transferencia limitada, sí, transferencia, pero ya con solo hecho de conectarla era un logro para todo lo que se venía. Eh, aunque en 1968, ya 3 años después, el Reino Unido, NPL, ya había diseñado un prototipo de una red descentralizada en la conmutación de paquetes. No sería sino hasta el 69, un año después, cuando la Universidad de UCLA y la de Stanford pudieron conectarlos dos redes, dos institutos exitosamente. Eso fue lo que da hasta el 69. Ya en los 60 lo que hace que todo se impulse es lo que aparece es ARPANET. De ARPA aparece ARPANET, que es la historia de Internet, continúa en 1966, cuando Roberts ingresó al desarrollo ARPA y creó pues el plan ARPANET, que es en sí el plan de desarrollar la Internet como nosotros la conocemos, una red computada de paquetes junto con Robert Kahn y Howard Frank en ese momento. 5 segunditos, muchachos. ¿Listo? Bueno. Y nace lo que es el primer protocolo de paquetes en el 70, que es el NSP, que es el protocolo en el cual puede decirse que es el papá de TCP/IP. Hay dos hitos importantes en los 70. Uno, que es cuando aparece el protocolo en ARPANET, el cual se consolida como el protocolo de conexión de las computadoras. Con ese Crockett y su equipo Networking Group establecieron el protocolo llamado Network Control Protocol, que permitió desarrollar aplicaciones desde las computadoras que estaban conectadas en ARPANET. Es un protocolo de comunicación entre las computadoras, el cual lo hacía de manera transparente. En el 72 nace lo que es un hito para las comunicaciones y pues de pronto lo pasamos muy por alto la mayor parte de las veces, pero es un hito que es de los más importantes de la época para mí. En 1972, Ray Thompson creó un software de correo electrónico y eso pues hace que se convierta en una de las aplicaciones más importantes que se ha sido o se sigue usando hasta ahora. Una de las cosas importantes es que ustedes tienen que ver que el correo electrónico, como lo conocían, será de mano a mano. Eso estaba desde mucho antes en el Imperio Romano, mucho antes. El correo se hacía de mano a mano, se escribía y se mandaba con un mensajero hasta el destino. Nunca estaba conseguido que se hiciera de una manera electrónica y en 1972 se parte esa historia en dos porque ya se puede hacer de manera electrónica y se hace de una manera muchísimo más rápida. Hasta ese entonces mandar una carta pues era inclusive 6, 7, 8 meses, dependiendo al destino donde quisiera llegar. Las noticias en Europa llegaban a América después de 8, 9 meses de haber pasado. Entonces es importante ese protocolo que se hace y ese hito de comunicaciones que se parte en medio pues, del 72. Eso fue una de las cosas importantes para el desarrollo. Ya después en ARPANET, NSP ven que no es suficiente. ¿Por qué? Porque NSP es un protocolo cerrado, ¿sí? Entonces, cuando en 1974, cuando ven que comunicarse con redes o máquinas fuera de ARPANET, pues esto
ven que ese protocolo no es suficiente, nace en 1964 por medio de Robert Kahn y Vinton Cerf, desarrollan una nueva versión de este protocolo respondiendo a un entorno de redes con arquitectura abierta y pues nace lo que hasta ese entonces pues, fueron las bases de TCP/IP. En la década de los 80, ARPANET cambia el protocolo NSP por el nuevo protocolo TCP/IP, ¿sí? Que son dos protocolos, un protocolo TCP y un protocolo IP. Ahorita explicaremos un poquito más detenimiento qué son esas dos cosas, ¿sí? Porque es un conjunto de protocolos que hacen que funcione de manera fácil y sencilla el transporte entre dos equipos que se puedan identificar. En 1985, Internet ya estaba consolidada como una de las principales, una principal red de comunicación a nivel mundial. Ya para el 89 nace lo que para nosotros conocemos como World Wide Web. En 1989, Tim Berners-Lee, desarrolló la World Wide Web para facilitar el trabajo colaborativo en el CERF. Si ustedes van mirando hasta ese momento, nosotros siempre hemos hablado como ARPANET como algo que nace precisamente de las necesidades del gobierno o de la parte de defensa del gobierno de Estados Unidos y poco a poco los que se van apropiando de esto son las universidades y le ven un tono más de comunicación y de colaboración entre universidades. Y esto es algo importante porque si hubiera sido de defensa, pues nosotros nunca hubiéramos podido llegar a gozar de la parte de Internet, ¿sí? Entonces, importante a quién le debemos que esta red que se llama ARPANET se fuera desarrollando. Funcionaba en un sistema distribuido de documentos de hipertexto, HTTP, interconectados y de accesibilidad a través de navegadores web conectados a Internet. Eso es. Entonces, aquí vemos una cosa importante. ¿Qué es lo que está haciendo Internet? ¿O cuál fue el primer propósito de Internet? ¿Por qué lo concibimos así? ¿Y por qué se desarrolla en una primera instancia de esta forma? Primero, porque se concibe para compartir información, ¿sí? Donde yo expongo mi información, usted la mira y ya, eso es todo lo que nosotros hacemos. Básicamente como tener una biblioteca que pueda ser consultada por todas las personas. Eso es en sí la primera visión del protocolo, de la primera visión de Internet. ¿Sí? En el 91, CERN se abrió a nivel externo y esto lo acogió gracias a la creación de un navegador que se llamaba Mosaic en 1993. El navegador Mosaic lo que hace es popularizar el acceso a Internet en los equipos. En 1997, pues ya había más de 200.000 sitios web en el ARPANET, que hasta ese entonces ya se cambió a el nombre de Internet. Ahorita, si puedo encontrar una imagen, voy a mostrarles lo que es Mosaic. Aquí hay una imagen para que lo puedan ver y vean más o menos cómo es o cómo se desarrolló todo este protocolo. Todo esto es lo que es Mosaic. Los primeros navegadores no eran navegadores muy amigables. Al principio los navegadores no tenían demasiadas cosas. Simplemente estaban diseñados para presentar páginas no interactivas que tenían una estructura HTML y mucho después aparece la parte de CSS. Eso es básicamente lo que había en ese momento. Esto es lo que es un navegador Mosaic, ¿sí? Y pues sencillo, rudimentario, pero que cumplía su propósito. Después nacen sus navegadores como Netscape y así sucesivamente hasta llegar a los que tenemos ahorita más populares como es
Chrome, Opera, Safari, Firefox. Este ya no es popular, so, no es que se utilice mucho, pero pues ahí están Brave, que es uno de los que ustedes están usando más, y así sucesivamente. Bueno, ahora listo, ya está puesta la internet, pero ¿cómo evoluciona la red a través del tiempo? ¿Sí? Y esto es importante. ¿Cómo va evolucionando la red a través y cómo hace que evolucione pues lo que es el contenido web con esa red a través del tiempo? Lo primero que nosotros tenemos es lo que nosotros llamaríamos la web 1.0, ¿sí? Y van a ver que cuando nosotros hablamos de la web 1.0, pues estamos hablando de una web de solo lectura. ¿Por qué? Porque ese es el propósito inicial de la web, ¿sí? Que nosotros solo tengamos, espérenme 5 segunditos, muchachos. ¿Me excusan 5 segunditos? Ya vuelvo, muchachos. Bueno, muchachos, sigamos, qué pena. Bueno, entonces estamos hablando de la evolución de la web. Cuando hablamos de lo primero es cómo evoluciona la infraestructura para que se dé la web. Ahora vamos a ver cómo se pueden subdividir las tecnologías o la agrupación de estas tecnologías a través de esa evolución de la web, ¿sí? Y qué marca los hitos de cada una de las tecnologías o de las páginas que estamos haciendo, ¿sí? Las interacciones que estamos dando con los usuarios. En la primera, que estamos, cuando nace la web, sabemos que toda web al principio fue de tipo informativo, ¿sí? De comunicaciones. Entonces, estamos hablando de una web de solo lectura, pocos productores de contenido porque es una red cerrada, ¿sí? Y al principio, pues obviamente, solo hay una muy pequeña cantidad de personas que tienen acceso
al principio a los equipos y segundo a poderse conectar a esa red. Básicamente quienes estaban las universidades y algunos centros de investigación. Después hablamos de páginas creadas con qué, o sea, cómo estoy creando la página. Sabemos que hay un navegador que acabamos de ver lo que se llama Mosaic, pero ¿cómo estamos creando estas páginas? Pues a través de HTML, que básicamente lo que querían hacer con HTML era que yo pudiera proyectar un libro en Internet. Eso es, si ustedes ven la estructura, la primera estructura de HTML, pues es básicamente el paso de un documento .doc a un documento HTML, ¿sí? Inclusive, ustedes, bueno, ustedes no alcanzaron, pero uno podía pasar de un documento Word, de un documento PowerPoint, a un documento de tipo HTML. Y eso pues era precisamente lo que nosotros intentábamos hacer en ese entonces. ¿Sí? Y obviamente si solo tenemos HTML, no vamos a tener tampoco al principio muy buena interfaz de usuario ni nada de interacción, porque no tenemos una forma de interactuar con el usuario, simplemente es una web de lectura y ya hacia el final de la web 1.0 nace lo que es el CSS para intentarle dar un poco de dinamismo a la página, ¿sí? Y de hacerla mucho más agradable que estar leyendo un documento. Y ahí es donde nace lo que es el CSS. Esto se le llama la web primitiva. ¿Por qué? Perdón, ahí porque dice que es de mínima interacción. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la interacción con las páginas? Y eh, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente cuando eh, nosotros vamos a una página, siempre la tenemos que dividir en tres secciones, ¿sí? Primero está la parte de estructura y contenido que nos la da HTML, que es lo primero que se creó. Después viene la parte de la parte gráfica, la parte visual, que nos la da precisamente el CSS, ¿sí? Y después viene la parte de interacción, ¿sí? La parte que nos permite hacer la interfaz de usuario más agradable y con mayor interacción, que es la parte que hace JavaScript. Por eso es que nosotros siempre debemos, para hacer páginas HTML, para hacer páginas web, perdón, y aunque no nos guste, nos toca saber un poco de estas tres secciones de las páginas, porque primero tenemos que hacerlo, presentar el contenido, segundo tenemos que volver ese contenido agradable y tenemos que tener un grado de interacción siempre con los usuarios. Entonces siempre es algo que nosotros tenemos que estar muy presente, que aunque no nos guste programar, por ejemplo en JavaScript, en mi caso, pero tengo que saber algún grado de programación en JavaScript para poder ejecutar una página de la manera más eficaz posible para el usuario. Esto se llama la web primitiva, se caracteriza principalmente por ser unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque solo lo estoy dando a conocer los contenidos y realiza sobre contenidos estáticos. Estos contenidos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún grado, ni no tenemos ningún framework de atrás, por la parte de atrás que nos esté actualizando ese contenido. Simplemente es una web donde nosotros escribimos tal como un documento y lo exponemos al público. La web 1.0 tenía principalmente pues, un carácter cultural divulgativo, donde nosotros divulgábamos nuestros conocimientos científicos, nuestra parte cultural está por las universidades, entonces por eso está así, con diseños muy pobres, porque obviamente todavía no CSS al final aparece y aparece de una manera eficiente. No habían herramientas, ni tecnologías, ni conexiones suficientes para hacerlo mejor, eso también es cierto,
porque una de las cosas que limita el desarrollo también es el uso de las tecnologías, ¿sí? Y eso es, y las conexiones para que esas tecnologías se den, y contenidos que rápidamente quedan desactualizados y al ser pues complejos de actualizar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una página y estos estamos hablando ya de varias páginas, porque si vamos a hablar como un PowerPoint, pues nosotros podríamos enlazar la página siguiente con la anterior y así sucesivamente, pues estamos hablando de múltiples páginas o una sola página larga, 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 y donde escribo cierto contenido. ¿Cómo actualizo ese contenido? Primero, tengo que revisar en el servidor dónde está ese contenido. Segundo, tengo que encontrar el contenido que voy a cambiar y hacer el cambio. Entonces se vuelve algo muy tedioso a la hora de cambiar en sí el contenido de esas páginas estáticas. Por eso es que cuando empiezan a desarrollar y piensan en páginas estáticas, en contenido estático, es muy difícil de mantener. Un contenido estático es un contenido que se desactualiza muy rápidamente y va a ser muy difícil de mantener. Y cuando lo hagan, piensen que eso es una forma de desarrollar de los principios de los años 80, 84, donde pues solo está apareciendo la red. Después hablamos de la web 2.0. En el 2004, O'Reilly fue el primero en utilizar o acuñar este término para referirse a la segunda generación de tecnologías web. A mediados de la primera década del siglo, sustentó bajo las conexiones de Internet evolucionadas, las que nosotros llamamos las ADSL, pues son una red que tienen muchísimo más esto, eh, canal, muchísimo más rápidas, y esto pues mejora herramientas para desarrollar web, mejores servidores, etcétera, porque empiezan a ver que las necesidades que tiene la red para poder laborar. Entonces pues empiezan a desarrollarse. Pues aquí hay una cosa importante: si yo desarrollo porque todo tiene que darse por que algo evoluciona, y básicamente siempre se evoluciona la parte web, la parte de velocidad en la web. Si yo tengo mayor velocidad, pues puedo utilizar herramientas donde pueda mandar más cosas, y ahí es donde empieza la evolución. Cuando aparece ADSL, un dato curioso, nosotros en Colombia fue uno de los primeros países donde se popularizó la parte de ADSL, y nosotros fuimos de los países donde más se masificó esto al principio, ¿sí? Porque prácticamente aquí un café de internet era como tener una tienda en el barrio. Todos los barrios, todas las cuadras tenían café de internet, y eso hace que se masifique la internet aquí, y con una comunicación muy, muy aceptable para ese entonces. Entonces, cuando aparece ASL, pues empiezan a verse que también podemos mejorar ciertas herramientas. Además de eso, pues empiezan a crearse necesidades. Si yo tengo una web y la están viendo en otra ciudad, en otro lado, ¿por qué yo no solo puedo mandar cosas hacia el usuario? ¿Porque el usuario no me puede enviar cosas hacia mí? Y ahí empiezan pues a desarrollarse las diferentes herramientas, y pues y las herramientas pues obviamente son fundamentales para poder hacer muy buenos desarrollos, y además de eso pues a mejorarse los servidores, porque también está el boom de ir mejorando el servidor, ¿sí? Entonces eso es una de las cosas que va de la mano. Hay otra cosa que aparece mucho, que son las redes sociales, ¿sí? Al principio no hablamos de redes sociales como las conocemos ahorita, como conocemos a Facebook o como conocemos a Instagram o como conocemos a Twitter, ¿sí? Estamos hablando de las redes sociales. Lo primero que aparece en 100 redes es los blogs y los wikis, ¿sí? Y los foros, que son lo primero que nosotros vemos como redes sociales. ¿Por qué los blogs, los wikis, los foros? Porque recuerden que nosotros venimos de una red
que es entera cultural, ¿sí? Y comunicativa, de compartir información. Entonces, cuando empezamos las redes sociales, pues empezamos con la parte de seguir en esa colaboración cultural, en esa colaboración académica y pues la curiosidad de muchísima gente se despierta. El hecho de que yo pueda compartir conocimientos, lugares justos, pues eso es lo que se empieza a dar en los foros colaborativos, en los foros especializados. Eso es una de las cosas que empieza a aparecer. Inclusive los foros todavía es una herramienta muy poderosa donde hay mucha gente que todavía mantiene y obviamente los blogs donde pues empiezan a comunicarse las personas para poder expresarse o leerse de una manera muy sencilla, ¿sí? Una forma, una evolución de lo que es en sí las columnas informativas, ¿sí? Donde pues yo puedo leer pensamientos, sentires o simplemente opiniones de alguna persona. Eso es lo que pasa con la parte de los foros, ¿sí? Y eso es muy importante dentro de la evolución de la misma comunicación como la conocemos. Eso es parte de lo que da también la tecnología de la Internet, que es que cambia la forma de comunicación, que pues obviamente los sistemas tradicionales no la ven tan así, pero nosotros que somos parte de ese cambio, pues vamos viendo la evolución y obviamente pues para nosotros es mucho más natural que para ellos. Se denomina pues lo que decía la red social porque ya hacia final pues empieza a aparecer las redes sociales como Facebook, había una antes de Facebook que se llamaba, pucha, se me fue el nombre de esa. MySpace. ¿Cuál, cómo era? Me suena MySpace, algo así. MySpace, exacto. Por ahí había otra de Hi-Fi y así sucesivamente, que eso fue un boom impresionante de redes sociales en las cuales pues algunas evolucionaron hacia otros conceptos y otras pues se quedaron desaparecieron y obviamente pues Facebook que tomó una ventaja significativa, pues ya era muy difícil frenarla al final, ¿no? Inclusive con muy buenas tecnologías, con mucha mejor visión de programación, fue muy difícil frenar a Facebook. Yo fui uno de los que pensé que Facebook iba a caer, ¿sí? Pero en sí no lo hicieron porque, eh, digamos así, ellos hicieron, primero desarrollaron muchísima tecnología para poderse mantener con la deficiencia que habían nacido y después pues hicieron la migración sin que nosotros nos diéramos cuenta. ¿Sí? Una de las cosas importantes que de pronto ustedes no vieron en ese entonces, porque eso es parte de lo que es la web 2.0, es el nacimiento de el navegador Google. Y básicamente fue la misma filosofía que tenía Facebook. ¿Qué es lo que pasaba con esas webs? Pues que todo el mundo empieza a ver el potencial que tenían, porque estaban también la carrera por los buscadores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estábamos en esa época, los buscadores más populares que estaban ahí era el Altavista, ¿sí? Yahoo, y se me escapa otro que no me acuerdo ahorita. Y todos estos navegadores pues tenían una cosa en especial, cómo presentar la información. Más de qué información presentaba, era cómo presentar la información. Todos estos navegadores venían con una carga considerable de anuncios y de saturación de venta, de mercadeo hacia el usuario, ¿sí? Y el usuario, pues en ese entonces, pues estábamos en un usuario que era muy radical, veníamos de los años 90,
donde en los años 90, pues el antisistema era muy dado hacia la juventud, ¿sí? Nosotros era la juventud rebelde, la juventud que quería estar por fuera del sistema. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de la cultura pop como tal, que también pega en este entonces, pues si ustedes van y miran, pues eran muy canciones hacia la parte de cómo yo puedo rebelarme ante un sistema que me oprime y me obliga al consumismo. Entonces viene y aparece este navegador como Google Chrome, ¿sí? Donde es un navegador limpio, donde usted entra y no tiene nadie que le esté promocionando cosas, y además de eso, pues tenía una búsqueda mucho más aceptable que los otros. Entonces, pues ese fue el que se posicionó. Facebook, ¿qué hizo? Facebook hizo lo mismo. Facebook empezó con una filosofía de no anuncios, y eso hace pues que en un diseño mucho más limpio pues se presente de manera mucho más agradable hacia los usuarios, y eso hace que estas redes empiecen a surgir de manera o a ganar terreno de manera vertiginosa mientras, ante las otras. Cuando Facebook ya está posicionada, eso ya es para la web 3.0, 4.0, empieza a aparecer Google como empresa, eh, como empresa o como monstruo de la parte de Internet. ¿Qué intentan hacer ellos? Pues con una mejor tecnología intentan quitar el mercado a Facebook, ¿sí? Pero pues era muy difícil porque pues el ser digital como tal, ¿sí? Porque aquí empezamos a ver dos cosas, uno que se llama ser natural y el otro ser digital. El ser digital ya estaba muy posesionado y ya era algo como muy de esto natural que tú tuvieras tu presencia en Facebook, y fue muy difícil de pasarse a ese o hacer esa transición, ¿sí? Y eso pues fue uno de los fracasos que ustedes han visto que tiene Google como empresa, ¿no? Aunque si ustedes van y miran Facebook cómo nace, con un desarrollo de PHP que es muy, muy limitado y que al principio pues difícilmente funcionaba bien, ¿sí? E inclusive uno podía hacer SQL Injector en Facebook si usted quería ver, aunque las fotografías estuvieran eh, privadas, usted podía ver las fotografías de cualquier usuario, ¿sí? Y era muy divertido estar en esa red porque pues los que teníamos algo de conocimiento, pues para nosotros la red era libre, ¿sí? Y podíamos estar eh, esto ten, por encima como un super admin por encima de los demás, sin ser o sin tener esos privilegios, dado porque por un mal diseño y un mal planteamiento de un software. Ahí es donde uno dice, pues, obviamente al final jugaron sus cartas bien, pero donde uno dice, pues, que nosotros como tal necesitamos primero mantener un buen diseño al principio si queremos escalar el software, ¿no? Bueno, ahora viene lo que es la web 3.0, la web semántica, ¿sí? ¿Qué tuvimos la web 2.0? En un resumen chiquitico, pues tuvimos la red social. ¿Y qué empezó a pasar? Empezaron a haber foros. Pero para nosotros, ¿qué se dio? Se dio el nacimiento del CSS, el nacimiento del HTML y el nacimiento del JavaScript, que son elementos fundamentales para poder hacer una página interactiva. Además de eso, HTML no solo puede enviar cosas, sino puede recibir cosas, y eso es importante, ¿sí? Porque yo puedo enviar formularios, enviar información hacia el servidor. Eso es un resumen de lo que aparece en la web 2.0. Ahora la web 3.0, la web semántica,
la que empieza a aparecer un término muy conocido, que para nosotros se vuelve al principio un término un poco con miedo, y todavía aquí en Colombia hay gente que todavía tiene miedo hacia este tipo de términos, que es el término de cloud, el término de nube. Empiezan a aparecer aplicaciones de web y web multidispositivos. ¿Por qué el término de nube empieza como con tanta desconfianza? Primero, porque estamos hablando de dos cosas importantes. Una, que antes nosotros teníamos y poseíamos la información, y también poseíamos el servidor donde estaba la información. ¿Sí? Son dos casos de posesión. Uno de algo abstracto, como es la información, y otro de algo físico, como es el servidor. Yo puedo tener mi servidor y nadie llevarme mi información de ese servidor, la puedo transportar físicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece la parte cloud? Ya te están diciendo, no necesitas tener un servidor, no necesitas tener un servicio, nosotros te vamos a dar todo y te va a valer menos, que es una de las cosas importantes ahí. ¿Por qué se da la parte cloud? Y eso es importante. ¿Cómo es o cómo evoluciona la parte cloud a nivel mundial? Primero, empieza con algo que nosotros tenemos muy presente, que es con virtualización, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte de virtualización? ¿Y por qué la parte cloud evoluciona así? Primero, porque empezamos a ver las necesidades que tenían los diferentes usuarios del sistema, y que nosotros no podíamos acceder a servidores tan robustos. Inclusive cuando intentábamos hacer algún tipo de estos servidores, pues muchas veces nos faltaba espacio, nos faltaba procesamiento. ¿Qué pasa? Pues cuando empezó a aparecer las máquinas virtuales y todo este cuento que en sí nace de Linux, no nace de Windows, pues nosotros empezamos a ver que igual podemos clusterizar, que fue lo primero que se hizo, y de los clústeres podíamos después unirlos y formar equipos, ¿sí? Equipos de cómputo mucho más robustos, y así sucesivamente. Entonces, cuando en sí la parte de cloud se la demos mucho a Amazon, ¿sí? Ahí está el cuento de Amazon, cómo él se da cuenta de las necesidades y cómo necesita poder tener un equipo de este estilo. ¿Qué pasa con Amazon? Todos sabemos que para en sí Amazon, aunque nosotros lo conocemos ahorita como una multinacional de servidores, al principio era bueno, lo conocíamos más por la parte de libros, ¿sí? Ahora vende de todo, pero antes lo conocíamos solo por la parte de libros. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Hay un solo día donde venden demasiadas cosas, ¿sí? Que es el Viernes Negro. Amazon tenía esa necesidad, que era cómo puedo hacer para vender o tener la infraestructura para vender solo un día, porque ese día se disparaban las ventas muchísimo. Y empieza esa carrera de desarrollo con la parte de virtualización, y a ver cómo podía crecer para solo un día, y de crecer para los días siguientes. Entonces empieza prácticamente esa virtualización, y crea lo que es el concepto de cloud como tal. ¿Por qué? Porque cuando ya hizo eso, bueno, ya crecí para un día, ahora, ¿qué hago con todo esto que tengo para ese día? Pues empieza a vender esto como servicio. Y ahí, en esa dinámica, se crea lo que es el Cloud as a Service, el Cloud, el Cloud como servicio, el hardware como, el Cloud como hardware, ¿sí? Y la parte híbrida. ¿Qué puedo hacer? Pues o te vendo procesamiento, te vendo espacio,
o te vendo un servicio para que proceses o un servicio para que hagas una determinada tarea o te vendo las dos cosas. Y ahí es cuando pasa o cuando aparece esa parte cloud. Eso es una de las cosas interesantes que pasan aquí. Espérame, 5 segunditos. Sí, el AWS. Bueno, listo. Y acá, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la primera parte de desconfianza que se da? Pues, primero, como todo, cuando lo primero que nace es la parte, obviamente, la parte cloud es lo que desarrolla al final, pero lo primero que nace es la parte de cluster. Después se desarrolla la parte de cloud. Pero ¿qué pasa con la parte de cloud? Pues cuando lo mismo que cuando aparece la parte de comercio electrónico. Empiezan a preguntarse, ¿es seguro? Y en esa premisa de si es seguro o no es seguro hacer la parte cloud, pues al final todo empieza a evolucionar y se transforma en algo seguro, ¿sí? Porque al principio obviamente pues hay un término donde tiene que evolucionar la tecnología. Después, pues la web de aplicaciones se empieza a dar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fortaleza tecnológica, tenemos, además de eso, la parte cloud potencia mucho esto, porque ya los equipos que necesito o la potencia de procesamiento no la necesito tener en mi equipo, la puedo tener en la nube y solo presentar resultados en mi equipo. Y ahí es una de las cosas importantes. Esa combinación de esas dos cosas pues hace que se potencie y que las aplicaciones se vuelvan mucho más robustas. Además de eso empiezan a aparecer tecnologías para esa evolución. Ya está consolidado lo que es PHP, ya está consolidado lo que es JSP y lo que es, se me olvidó la otra, la de Windows, JSP, ASP, JSP, ACP y PHP. Obviamente, pues aunque todos crean la parte de PHP, ¿hay grupo en WhatsApp? No me acuerdo. Ahí sí toca ahorita lo miramos. La parte de PHP, aunque todos odiemos a PHP, pero PHP toma una ventaja significativa sobre estas otras tecnologías. ¿Por qué? Por la facilidad que tenía de desarrollo, por en sí también por el empaquetado que, aunque todo el mundo cree que es solo porque PHP es fácil, no, también fue porque PHP empaquetó todo el sistema de desarrollo, todo el entorno de desarrollo lo empaquetó en un solo instalador. Y eso se hizo algo muy genérico para todo desarrollador. ¿Qué pasaba si uno iba a desarrollar algo web? Pues lo primero que hacía era instalar el Swan o el Swan y el otro era SMAN, que parece que era el que llamaba, que eran paquetes que tenían pues PHP, MySQL, Postgres y un servidor Tomcat, un servidor Apache en un solo paquete. El usuario se olvidaba de las instalaciones y simplemente pues instalaba todo eso para poder hacer los desarrollos. Eso también fue uno de los cabezazos que tuvo. ¿Por qué? Porque presentarle al desarrollador todo el paquete pues liberaba un poco de andar haciendo instalaciones que en Windows son muy cansonas, ¿sí? Entonces, eso fue uno de los aciertos grandes que se tuvo. Se presenta como una web inteligente y principalmente aprovecha la nube para presentar servicios al usuario y eliminar necesidades de disponer de sistemas operativos complejos y grandes discos duros para su almacenamiento.
ahí es importante pues, el aprovechamiento de ¿qué? De la nube. Y otro hito importante en la web 3.0 es que empiezan a aparecer los multidispositivos o los teléfonos inteligentes. Y acá esto hace que se empiece a hacer otra evolución sobre las aplicaciones y sobre las aplicaciones web. Vamos a ver después, cuando terminemos el curso, que las aplicaciones empiezan a evolucionar también para los dispositivos. Ya no solo estamos desarrollando para la parte web, sino también para la parte móvil. Y ahí es parte de eso que también evoluciona el SPA, porque pues también es una forma muy fácil de hacer esa transición de desarrollo, que yo pueda reutilizar las cosas, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos que tener en cuenta pues que obviamente hay una etapa donde esta parte de multidispositivos también hace que cambie parte de la tecnología, que se vuelva mucho más accesible y también pues que al tener esa fortaleza de poder tener el ser digital en cualquier momento, porque el teléfono inteligente se vuelve algo que primero hay dos cosas importantes. Una, que usted está interconectado en cualquier momento. Si yo tengo, o por lo general una persona tiene el teléfono en la mano, pues siempre va a tener esa recepción de datos. Y segundo, pues una de las cosas que aparentemente parece algo normal, pero que en sí es algo que se está transformando en una imposición de parte de la tecnología, que es que usted tenga que tener una identificación dentro de su teléfono. El hecho de que usted cuando arranque tenga que dar un correo, un nombre y esto para que sepan qué descarga, qué hace con su teléfono, pues eso es simplemente una forma de poderlo identificar a toda hora, ¿sí? Inclusive, pues, si ellos quisieran, prácticamente tienen toda su historial de navegación, todo su, así lo tenga en privado y relacionado entre el teléfono, el computador, inclusive con su Smart TV, ¿sí? Todo esto está interconectado. ¿Por qué? Porque siempre que necesitamos iniciar sesión, pues en un teléfono, pues necesitamos colocar el correo electrónico que me enlaza directamente con el usuario. E igual el sistema operativo muchas veces le pide a usted el teléfono de los equipos, sobre todo los de Windows, les piden a usted el teléfono para relacionar de una vez el equipo con el teléfono. Y eso es en sí pues una forma de llevar el ser digital y esto y amalgamarlo de una vez y unirlo con el ser natural que tenemos. Eso es una de las cosas importantes. Se presenta como la web inteligente. Una de las cosas importantes es que aquí empezamos a ver la aparición de lo que es Machine Learning, Data Mining, ¿sí? Y ¿por qué antes no se podía dar? Porque no se tenía esa capacidad de procesamiento, ¿sí? Porque era muy difícil acceder a esos servidores donde nosotros pues necesitábamos una capacidad de procesamiento muy grande. Ahora es muy fácil porque nosotros simplemente podemos comprar procesamiento, podemos comprar almacenamiento y no solo de por vida, sino por tiempo limitado. Nosotros podemos simplemente decir voy a procesar durante una hora o voy a procesar cierta cantidad de datos y eso es lo que voy a pagar y eso pues me da esa amplia ventaja. ¿Por qué? Porque si no fuera así, yo necesitaría comprar un servidor de ciertas características que en sí son demasiado costosos para utilizarlo por ahí 2 horas a la semana y eso no es tan rentable a la hora de trabajar con este equipo de servidores. Bueno, aprovechando los servicios de la nube,
eliminando su necesidad de disponer de discos duros, de sistemas complejos y discos grandes, discos duros, mientras la web 2.0 estaba gestionada por el propio usuario humano. La web 3.0 está gestionada por la nube y ejecuta desde cualquier dispositivo con un grado alto de complejidad y personalización. Constituye un nuevo tipo de web en la que se añade contenido semántico al documento. ¿Por qué contenido semántico? Porque hay una forma de hacer un tipo de búsqueda, y las formas de hacer búsqueda es por eso, por los contenidos semánticos, una forma de poder localizar las cosas mucho más rápidas. Después nace lo que es la web 4.0, gracias a la propia evolución de las tecnologías y empresas que ya se están consolidadas hasta ese momento, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon, ¿sí? Faltó ahí el mismo Oracle como compañía que tomó una visión muy importante sobre el desarrollo, porque ustedes saben que Oracle como tal es una empresa que solo se basaba al principio en bases de datos, que es una de las cosas que hace Oracle que la vuelve tan peligrosa, el comprar la Sun Microsystems, que era la que hasta ese entonces regía la parte de Java. Al comprar la Sun Microsystems, lo que pasa con Oracle es que empieza a mandar sobre uno de los lenguajes que está más comprometidos a la hora de infraestructura en la web, que es Java, ¿sí? Y obviamente pues ellos empiezan a ver esta pelea con otros gigantes como Google, que por estos días ya dijeron que era improcedente lo que ellos estaban pidiéndole a Google en esos momentos. Desarrolla nuevos sistemas que gracias a Deep Learning y Machine Learning serán capaces de procesar información de forma similar como lo haría el cerebro humano. Aquí hay una de las cosas que empiezan a aparecer que son muy importantes para nosotros, que es en los teléfonos inteligentes empieza a aparecer lo que es Cortana, Siri, y empiezan a darle características un poco más humanas. Antes, cuando nosotros estábamos hablando por ahí yo creo que para la web 2.0, los equipos de escritorio, hablábamos de los asistentes del computador, los auxiliares del computador, los asistentes creo que era, que se llamaban, pues hablábamos de muñequitos que eran muy inorgánicos, que pues intentaban mediante gestos se parecieran un poco más agradables y que parecieran un poquito más fáciles de llevar. Pero ¿cuál fue el fracaso de esos muñecos? Pues que no se sentían natural. Ahora, cuando aparece Cortana, Siri, todos, inclusive la voz de WhatsApp, siempre lo hacen un poco más orgánico, un poco más, que parezca un poco más humano. Y ahí se hace por eso mismo, porque tratan de que las personas no, ¿cómo cómo sería la palabra? No rechacen en sí estos asistentes, porque pues es mucho más fácil coincidir con un asistente que parezca más real, que parezca más humano, que con algo que es más artificial y que es más extraño para nosotros, ¿sí? Eso es una de las cosas interesantes ahí. Y ustedes pueden ver esa carrera que tienen, pues precisamente por esos tipos de asistentes en todos los teléfonos inteligentes, ¿sí? Además de eso, pues empiezan a aparecer también los bots, que es muy importante para contestar o para tratar de eh, que las personas eh, no la parte de call center, que pues es algo que hacía antes las personas, pues ellos empezaron a ver que a medida que iban avanzando en la web, pues habían preguntas que eran muy típicas y que se podían contestar de forma automática.
y empiezan a aparecer la parte de bots y también a tomar ese papel de call center o de primer nivel de call center, en el cual, pues, si usted tiene una pregunta que es típica, pues puede ser contestada de manera natural y a veces esos tipos de bots, pues lo hacen esto. Lo que pasa es que ahorita los bots están mal utilizados, pero en sí la filosofía es que pase a un primer nivel de call center, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el bot a veces no se puede o no da la libertad de tener toda o expresar todo lo que necesita el cliente, y pues para eso debe estar funcionando un call center o comuníquese con un asesor, porque pues hay cosas que él no haría, ¿no? Y aquí hay una de las cosas interesantes, eh, procesar información de forma similar para la creación de asistentes de voz, programas de interacción, ofreciendo experiencias mediante el uso de nivel de interacción más completo y personalizado. Ahí una de las cosas interesantes que aparece es que estos asistentes se hace o se hicieron también experimentos por parte de empresas como Twitter, donde pues intentaban que ellos aprendieran de los usuarios y que se fuera o que hiciera una interacción más natural con a nivel de Twitter, que fue, ¿qué pasó? Pues que tuvimos o supimos que también se puede desaprender por parte de estos bots. Dejaron uno de estos para que tuviera interacción con los usuarios. ¿Y qué pasó? Pues que los usuarios haters le enseñaron mal al bot y terminó siendo un bot fascista, un bot que xenófobo, un bot racista, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aprendió de los usuarios haters que trataron de enseñarle y obviamente ella no tenía esa distinción entre qué es bueno y qué es malo, que es donde, pues, donde falla todavía la parte de deep learning, sobre todo hacia nivel de aprendizaje. Después vamos a ver la principal el objetivo de esto es ofrecer un comportamiento más inteligente, más predictivo, de modo que podamos no solo realizar una afirmación o una petición eh, o petición, poner en marcha con un conjunto de acciones que tendrá un resultado aquello que pedimos o decimos. Entonces, ¿qué se buscaba? Pues que nosotros a nivel de interacción, solamente realizando peticiones, pues él distinguiera en sí qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? O de una manera sencilla. Entonces, eso es donde nacen, por ejemplo, Siri con nuestra casa inteligente, Siri con nuestros elementos, pero ¿qué faltaba? Pues que hay parte de ese dialecto humano que está muy dado con los sentimientos. Y eso es lo que se viene en la web 5.0. ¿Por qué? Porque en la 5.0 ven que los asistentes pues les falta esa parte emotiva y sensorial, porque aunque nosotros a veces digamos que estamos contentos, pues sencillo siempre tenemos un grado o una forma de decirlo donde probablemente no estemos del todo bien. Entonces eso es lo que busca la red sensorial y emotiva, ¿sí? Ya que puede medir el estado de ánimo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mediante el asistente, mediante la interacción, pueda decirte cómo estás y expresarlo de una manera fácil para que sea más acertado la sugerencia que le hace, ¿sí? El hecho de que tú llegues a la casa y enciendas la música y que si vienes un poco mal por el día, estresado, pues que encienda la música correcta, ¿sí? Que busque las músicas que te anime o simplemente busque una música calmada que te estabilice el ánimo. Eso es parte de lo que es la red sensorial, ¿sí? Personalizar las acciones para crear algo que empieza a tomar muchísima fuerza
que es la experiencia de usuarios, ¿sí? ¿Qué es eso? Y es algo que nosotros hemos ido tomando también de lo que es el diseñador industrial. ¿Por qué? Porque para el diseñador industrial, la experiencia, una cosa es, y también lo tomamos a nivel de interacción con la página, una cosa es la interfaz de usuario y otra cosa es la experiencia de usuario. Para que entendamos el término de experiencia de usuario, pues hay una fábrica de jabones. La fábrica de jabones, ¿qué te vende? Jabones, ¿cierto? Y ya, Palmolive es vender un jabón. Esto, Azulcá, lo que sea, ¿sí? Cualquier jabón con el que te vayas a bañar es un jabón normal, que es vender la experiencia de usuario. Decirte que puedes tener presentarte la información, por ejemplo, no solo a nivel de venta, sino también a nivel de comercial, donde te venden una serie de aromatizantes, aceites esenciales, pues que hace que tu baño se transforme probablemente en un spa para que te sientas mucho más a gusto, ¿sí? Que te relaje, eso es experiencia de usuario. El hecho de que tú te sientes en el carro y que el carro suba, te caliente el puesto, te ayude en la asistencia de su vida. Todo eso es experiencia de usuario, cosas que de pronto tú dirías, sí aportan, pero no tanto, pero eso al final es lo que hace que te enamores más fácil, no solo del producto, sino de la marca completa. Eso es experiencia de usuario. Aquí, ¿cómo está dada la experiencia de usuario? Pues el hecho de que tú te enamores de la marca, del aplicativo, de todo el conjunto de interfaz por solo el hecho de que tengas ese aplicativo que sepa lo que tú quieres cuando lo quieres y simplemente que si estás un poco mal en ese momento, pues que te ayude a sentirte mejor. Eso es parte de lo que es experiencia de usuario, ¿sí? Ahí hay una de las cosas interesantes que ya se está dando y ya obviamente pues eso se da a nivel de equipos fuertes y sobre todo se estuvo dando muchísimo con la carrera de los celulares, que es que se expresen sus emociones con un avatar facial y se puedan personalizar las interacciones para crear experiencias que emocionen a los usuarios, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Eso también se da también con los centros de entretenimiento, los PlayStation, los Xbox, donde pues estos te reconocen y te colocan el avatar y te lo colocan como con la emoción que tienes en ese momento. ¿Sí? Eso es importante. Acá, ¿y por qué es tan importante la parte de las emociones? Y eso es una de las cosas que uno las ve, de pronto aquí no las tomamos tan en cuenta porque pues nosotros somos muy básicos, somos de unos y ceros, pero ¿por qué es tan el volver una emoción, un avatar, por qué es tan bueno para un usuario? Primero porque una emoción es algo abstracto, ¿sí? Algo que nosotros no podemos dibujar, ¿sí? Si me siento contento, no es algo que yo pueda tomarlo de una. Cuando toman esa emoción y la convierten en un dibujo o la convierten en un avatar, pues ya la están bajando a algo real y eso hace que pues la emoción se sienta más propia. Lo mismo pasa cuando la persona se siente triste. Si se siente triste o se siente emotiva, pues al coger el avatar y colocarlo en en un emoticón, en un avatar, ¿sí? Y colocar la cara de la emoción, pues hace que la persona también tenga una catarsis y pueda liberarse un poco de esto. Y eso es parte de lo que quieren hacer con la web 5.0 o lo que están haciendo con la web 5.0 en sí. Las características de contenido animado, que es importante porque hay que animar eso, ¿sí? No puede ser rígido.
podemos interpretar estrategias, ampliar el círculo social o simplemente expresar sus emociones, enriquecen su conocimiento para mejorar o crear aplicaciones o herramientas que mejoren de manera acertada. Eso es importante porque esto también hay una web exploratoria donde pues vamos a ir sugiriéndole al usuario los gustos de una manera más asertiva, ¿sí? El hecho de saber qué es lo que quiere el usuario y podérselo exponer. Eso lo hacen ya todas las redes sociales como YouTube o Facebook o Instagram o inclusive Amazon o inclusive Netflix, donde te sugieren tus gustos. ¿Cómo lo hacen? A través de lo que nosotros empezamos con Machine Learning, de tus gustos que están y de tu mismo estado de ánimo que te está en ese momento viendo. Puede medir efectos de las emociones, crear experiencias que emocionen a los usuarios y personalizar las interacciones. Aquí hay una cosa interesante y algo que intentan hacer o ya hay, bueno, hay varias investigaciones, pero ninguna todavía es muy concreta, que es medir el estado de ánimo de las personas a determinado tipo de esfuerzos o de cambios. Eso se hace a nivel de político. Si colocan una red, tratan de medir el estado de ánimo de las personas del país a través de los Twitter que están colocando. Eso es una medición que se tiene y pues funciona y tiene sus mediciones que ayudan pues obviamente a ese sentido de tratar de ver qué es lo que mejor puede estar o conllevar una política para un pueblo. Aquí está también aparece lo que es la web 6.0, que es en sí el futuro de la web, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene o cuál es la necesidad de la web 6.0? Eso es, pues, básicamente lo que se hace es maximizar todo lo que se tiene, ¿sí? Las características de las predecesoras y que se potencia. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápida. Una de las cosas interesantes es la capacidad o la velocidad que se está dando. Cada vez es mucho más rápida la comunicación y obviamente al ser más rápida pues va a ser mucho más eficiente la forma como reacciona hacia los diferentes procesamientos que se puedan dar, porque entre más llevemos hacia la parte de la web y menos hacia la parte del equipo, pues vamos a procesar mucho más rápido, aunque estos equipos que aparecen en la parte de la web 3.0, pues estos equipos nos han ido potenciándose de una manera vertiginosa. Inclusive, si ustedes van y miran, el BSC tiene planteado un supercomputador con placas de celulares, con procesadores de celulares. Esto es porque pues esos procesadores son muy poderosos, ¿sí? Entonces tampoco es simplemente desplazarse hacia allá, sino también tener una infraestructura para que pueda procesar eso de una manera rápida y más interactivas que las anteriores, con una gran cantidad de aplicaciones sin limitaciones de procesamiento, conexión e interacción con los usuarios. Una de las cosas interesantes cuando nosotros llegamos a ver la web 6.0, yo siempre hago énfasis en lo mismo, cuando nosotros vemos programas que sean, pues, que tengan algo no podemos decir serios, pero que sí tengan algo de fundamentos teóricos para predecir el futuro de las redes, ¿sí? Y que tengan una cierta, pues obviamente va a tener una cierta exageración porque son programas de ficción, pero nosotros podemos ver desde el punto de vista crítico de ingenieros de sistemas cómo van a estar utilizando las redes en un futuro. Obviamente para nosotros ahora nos parece exagerados, pero ahí obviamente vamos a hacer un paralelo de eso, ¿no?
Cuando nosotros hablábamos antes, cuando empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes, nosotros antes no podíamos concebir, por ejemplo, el hecho de que usted tuviera en la mano una cámara, ¿sí? Y que además pudiera llamar. Era algo interesante, o por lo menos no era concebible en un principio. Inclusive si nosotros trajéramos a alguien de los 80 ahorita a los 2000, pues parecería muy extraño que la gente hablara en la calle sola. Y eso es cosas que nosotros, pues, probablemente ahorita nos parece inverosímil, pero pues se puede dar, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando nosotros vemos programas, por ejemplo, Black Mirror, Anon, eh, se me escapan otros ahorita, donde nosotros vemos exageraciones de la tecnología, pero que en sí se pueden dar, porque esas exageraciones que nosotros vemos ahorita, pues pueden suceder en un futuro. Nosotros antes era imposible que echaran a alguien o que lo despidieran del trabajo por algún comentario hecho en internet. Ahorita es algo muy común. Si tú tienes o hiciste algo en internet, pues ya eh, te pueden estar despidiendo del trabajo porque no tiene o no vas con las políticas del trabajo. O sea, eso ya se da como algo probatorio, por decirlo así. Ya no, si amenazas a alguien por internet, pues es una amenaza seria, ¿sí? Ya no es algo tan de juego como era antes. Y eso es algo que si ustedes lo verían hace unos 15, 20 años, pues no se veía tan así, ¿no? Entonces esas amenazas ahora sí ya se toman de manera seria. Entonces, para que lo tomen ustedes muy en cuenta. Otra de las cosas que también, por ejemplo, hay un programa o un capítulo de Black Mirror donde todo se da por likes y la popularidad de o los mejores puestos o los mejores niveles de vida se da porque tengas más like y pues nosotros diríamos, eso no puede ser, pero vemos en redes sociales que las personas que viven de la red social pues viven de los likes, entonces no está tan alejado a la realidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. Ahora vamos a ver qué es TCP/IP y vamos a ver qué función está dentro de lo que es la red como tal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de TCP/IP, estamos hablando de dos cosas, una que es TCP y otra que es IP. ¿Qué es TCP/IP? Es una identificación de un grupo de protocolos porque es unión de dos protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? TCP, que es el protocolo de control de transmisión, que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable entre datos. Prácticamente nosotros cuando hablamos de Internet hablamos de una autopista grandísima. ¿Qué es TCP? Pues es los carritos que van por esa autopista. Y ahora, ¿qué es IP? Es un protocolo que utiliza las direcciones en serie de 4 octetos de forma con formato de punto decimal, como por ejemplo 75, 460, 25, que es el protocolo que lleva los datos a otras máquinas de la red. Es el que identifica con una dirección la otra máquina de la red. Entonces, con TCP le digo de qué dirección lleve en TCP, que es un carro, a otra dirección. Eso es básicamente lo que nosotros diríamos que es TCP, permitiendo un intercambio fiable dentro de una red, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para rolarlo se utiliza un sistema de capas jerárquicas que más o menos está descrita así a continuación. Primero tenemos el nivel de acceso o acceso a la red, es la primera capa del modelo y ofrece la posibilidad de acceso a la red física, ¿sí? Entonces, primero tenemos el acceso a la red. Segundo, el nivel de red o internet que proporciona el paquete de datos o datagrams
administrado en las direcciones IP, y esta capa es la considerada la más importante y que engloba el protocolo como IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. Y después viene un nivel de transporte que permite conocer el estado de transmisión, así como los datos de enrutamiento, y utiliza los puertos para asociados para un tipo de aplicación con un tipo de dato. Y después viene el nivel de aplicación, que es en sí es la parte superior del protocolo TCP/IP, y suministra las aplicaciones de red tipo Telnet, FP o SMTP, que comunica con las capas anteriores con los protocolos TCP o UDP. Eso es básicamente lo que es TCP/IP. Ahora viene lo otro que necesitamos nosotros para funcionar dentro de una aplicación web, que es HTTP. ¿Qué es HTTP? Pues básicamente HTTP lo que es un hipertexto transfer protocolo o protocolo de transferencia de hipertextos, ¿sí? Que es el que nos permite hacer la comunicación entre el servidor y el cliente. Fue creado en 1999 por el World Wide Web Consortium. Es una colaboración con la Internet Engine Task Force, IGTF, y es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web. Con el HTTP se establecen criterios de sintaxis semántica, informática, forma y significado, que es importante, ¿sí? Para establecer la comunicación entre diferentes elementos que constituyen la arquitectura web. El protocolo es un protocolo sin estado. ¿Qué significa eso? Pues que yo no sé cuándo, el servidor, perdón, no sabe cuándo yo lo visité. Por eso es que no tiene estado. Entonces, para solventar eso, pues, y eso está bien que no tenga estado, porque si no, pues con la cantidad de personas que puede visitar un servidor, pues esto crecería muchísimo. Entonces, para solventar eso se hace algo que se llaman las cookies, que es un sistema de almacenamiento en el cliente, en el cual pues me guarda ciertos estados de la página para que no vuelvan a ser consultados. Ahora, ¿cómo es la evolución del HTTP? Primero nace con el HTTP 0.9, lanzado en 1991, que es algo muy reciente. Soporta todo un comando, solo un comando GET. ¿Por qué solo soporta un comando GET? Porque recuerden que la primera red era de tipo informativo. Significa que solo iba a obtener yo información. Y además no especifica el número de versión, no soporta cabeceras. Simplemente es el GET. Después, en el 96, 5 años después, un tiempo muy largo, nace lo que es el protocolo 1.0, que permite los métodos GET, HIT y POST, porque ya la web se vuelve de comunicación en dos sentidos. En el 99, 3 años después, en junio, para ser exactos, nace lo que es el 1.0, donde las conexiones persistentes, perdón, activadas por defecto, permite al cliente enviar múltiples peticiones, ahorita hablamos de eso, a la vez por la misma conexión, lo que hace posible eliminar el tiempo de route time o delay por cada una de las peticiones. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Después, ya en el 2000, un año después, nace o sale a la luz el 1.2, que son dados por los borradores de 1995 en el documento PET, y que se llama un mecanismo para HTTP, que es una propuesta de protocolo de la extensión del protocolo PET. Los hizo World Wide Web Consortium y los envió a Internet Task Force. En el 2015, y aquí hay que hacer un énfasis, miren cuánto pasó desde el 1.2 hasta el 2, que pasaron 15 años, que es demasiado tiempo en años de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en años de ingeniería de sistemas, básicamente uno dice que un año son 4 meses en ingeniería de sistemas. O sea,
en el año tenemos, en un año tenemos 3 años en ingeniería de sistemas. Entonces, prácticamente estamos hablando de 45 años sin una modificación al protocolo, ¿sí? Lo cual pues hace que uno pues se pregunte qué pasó ahí, ¿sí? Aparecen los primeros borradores, no modifica la semántica del HTTP, pero mejora lo que se mejora es enfocar en el empaquetamiento de datos y en el transporte de los mismos. Y ahorita vamos a ver esa mejora que se hace, en qué radica y por qué es tan importante para nosotros como usuarios de Internet. Después nace lo que es el protocolo 3 años después, el HTTP3 utiliza UDP en lugar de TCP para el protocolo de transporte subyacente, a igual que el HTTP2 no es obsoleto, lo que hacen es siempre pues un tipo cebolla, las versiones anteriores se van acumulando, ¿sí? Van haciéndose efectivas y simplemente pues una abarca la otra. Pero ¿qué es HTTP? Pues básicamente nosotros siempre tenemos dos cosas, una que es el envío y otra que es el recibido. El envío siempre viene más o menos con la misma configuración, que tenemos un verbo, un recurso y una versión. El verbo es el get, el obtener en este caso. El recurso es index.html, lo que estamos solicitando. Y la versión es HTTP 1.1. El host al que estamos, que viene en encabezado, es al que estamos solicitando, en este caso wikipedia.org, y lo que estamos solicitando, el accent, es un txt/html, que es un documento de texto de tipo HTML. En el recibido tenemos el verbo y el código respuesta y tenemos también un encabezado y un cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues HTTP 1.1 y el código de respuesta que es el 2000 OK, que es que dice que todo está bien, que todo fue recibido de manera eficiente. Después viene el servidor, que en este caso wikipedia.org, el content type, que es el tipo de respuesta que me está dando, en este caso lo pedí txt HTML, me envía un txt HTML, y un content length, que es el tamaño de lo que me está enviando. El cuerpo, en este caso, pues, viene siendo lo que él me está enviando. Básicamente eso es lo que nosotros tendríamos en HTTP. La solicitud de petición es un conjunto de líneas. El navegador envía al servidor y comprende primero la línea de solicitud, que es una línea que especifica el tipo de documento solicitado, el método que se aplicará y la versión del protocolo utilizado. Entonces, el método que vamos a utilizar, por ejemplo, viene en un verbo que es get, post, trace, put, etcétera, etcétera, etcétera. La ubicación del documento solicitado, que viene siendo la URI, index.html, y la versión del protocolo, que es HTTP 1.0. Después, ¿qué es el encabezado de solicitud o la cabecera? La cadena de texto que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas y seguirá por 2 puntos y cuyo valor y un valor cuya estructura depende del tipo de cabecera que estamos solicitando. Toda la cabecera, incluido el valor, se ha de expresar en una única línea y se puede clasificar en varios grupos. Yo puedo pedir cabeceras generales, cabeceras petición, que son request here's, o cabeceras de entidades, que son entity here's, o general here, o request here, o entity here. Cuando pido una general here, como vía afecta el mensaje como una unidad completa, el request here como un user agent, una access agent, modifica la petición especificándola en mayor detalle como accent language o como un context o como un refer o un restringiéndola o restringiéndola condicional con if none, como quieran. Y una cabecera de entidad también puedo hacerla como un content length que
aplica el cuerpo de petición. ¿Qué tan grande te quiero la petición? Una línea en blanco y un cuerpo de mensaje que incluye un conjunto de líneas que deben estar separadas por las líneas precedentes por una línea en blanco y, por ejemplo, permitiendo que se envíe los datos de un post. Eso es para lo que sirve esa línea. Entonces, ahí está el encabezado y básicamente lo que estamos colocando en el encabezado es el host y el accent, que es el tipo de archivo que espero recibir. Cuando estamos hablando del mensaje respuesta, pues hablamos por cómo se intercambian los datos desde el servidor al cliente. Y ahí pues vamos a tener lo mismo, una línea de estado que tiene la versión del protocolo, ¿sí? HTTP 1.0, el código de estado, donde básicamente los códigos de estado más comunes son 200, el 404, que no queremos nunca, y el 400 y el 302. Y un estado que me dice cómo está en breve descripción del texto, me dice ok o no, básicamente, y esto de que se pueda interpretar de una manera más fácil el mensaje HTTP. Después viene el encabezado de la solicitud, que son las líneas proporcionadas que permiten adoptar información sobre la solicitud y el cliente. El navegador, cada una de estas líneas está proporcionada también por un tipo de cabezado, un descriptivo, un dos puntos y un valor de cabezado. Y también tenemos el renfer, que es la dirección de donde fue obtenido, el user agent, que es la información sobre el navegador, el accent, que son los tipos que pueden viajar por ese protocolo, y los cookies del servidor hacia el cliente. Una línea en blanco y un cuerpo de mensaje. En el cuerpo de mensaje, pues la respuesta puede estar, tiene uno, puede estar la respuesta como un 201, un 204, y básicamente lo que tenemos son cuerpos de un único dato que consiste en un simple archivo con una longitud conocida que está en el accent y un content length básicamente es el content length, me dice el tipo de mensaje y el content length, qué tan largo es el mensaje. Los cuerpos de único dato consisten en un simple archivo de longitud desconocida y codificado en partes, indica como el transfer el valor token, que significa partido en inglés, que si lo puedo enviar por partes hacia el cliente. Cuerpos de múltiples datos que consisten en varios datos hacia uno de una sección distinta de información. En este caso es relativamente raro y poco común que haya ese múltiples datos. Cuando nosotros hablamos, en un principio vimos que hablamos de una evolución del 1 algo al 2 algo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa evolución, pues hablamos de que se cambió la forma como se estaba transmitiendo la información. Entonces, aquí es una cosa interesante, ya por terminar, cómo se transmitía antes. Antes se transmitían múltiples cabeceras por cada una de las páginas. Significaba que yo viajaba por varios canales, viajaba el CSS, el JS, el HTML y los otros recursos. Cuando hacía eso, prácticamente por cada página mínimo se generaba 3 envíos. ¿Qué hace la versión 2.0? Le introduce un paso extra que divide, pues básicamente, algo que se llama el transporte por tramas, ¿sí? Y esto, pues, lo hace transparente para nosotros y lo que hace es empaquetar todo en una sola transmisión. ¿Qué ventajas da de la 1.0 a la 2.0? ¿Sí? Pues que la 2.0 me vuelve mucho más fácil la transmisión, porque ya no tengo tantas peticiones hacia el servidor. Y eso, pues, ustedes saben que a mayor número de peticiones hacia el servidor, pues se va a hacer mucho más difícil el transporte de información, porque tengo muchas peticiones comunicándose con un solo servidor. ¿Qué tipos de MIME pueden viajar por un HTTP? Y esto es importante. Nosotros básicamente los tipos MIMES están definidos y estandarizados en IETF
FC7838, que son los tipo MIME. Nosotros podemos tener TextPline, ¿sí? Application of String y básicamente la IAN NA me dice qué tipos MIME. ¿Cuáles son los que podemos tener? Podemos tener audio, documento, AVI, formato, book, Amazon, archivos BZIP, BZIP 2, Shell, hojas de estilo, valores, Microsoft Word, publicaciones, hipertexto, iconos, calendarios, Java, imágenes, JavaScript, JSON, videos, paquetes de instalación Apple, documentos de presentación, hojas de cálculo, documentos tipo texto, documentos PDF, Microsoft PowerPoint, RAR, texto enriquecido, gráficos, archivos, TAR, TIFF, Microsoft Visio, imágenes web, formato GOF, XHTML, Microsoft Excel, XHTML, JSON, Exul, archivos zip, contenidos audio y contenidos audio-video y los zip. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso es lo que yo puedo mandar por un HTTP. O sea que cuando ustedes mandan cosas, no se limitan a solo JSON o a solo HTML. Pueden tener todo esto en el envío en tipo HTTP. Y eso es muy importante que lo sepamos como desarrolladores. En sí, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver toda la infraestructura que tiene la web y cómo nosotros viajamos desde una respuesta mirando redes anilladas. ¿Por qué son anilladas? Porque hay redundancia en comunicación y viajan hasta el servidor pasando por un firewall, pasándolo por un DNS, un monitor server, que me hace es redirigir al servidor para que él me dé la respuesta y viaje de la misma forma hacia el cliente dándole la respuesta por el mismo canal. Listo, muchachos, dejemos hasta ahí. Qué pena, hoy fue un poco larga. Ahí está el WhatsApp. ¿Me meto, muchachos? De una. Listo. Hágale su mente, profe. Hágale, hágale. Listo. Ya, sí, porque yo pregunto, porque no sabemos. En el chat. Listo. Ya. Listo, muchachos. Ahí ya estoy. Listo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Entonces, nos vemos el lunes